Desde las criptas olvidadas de la historia, donde el polvo de los siglos sella los labios de los reyes, surgen ecos que se niegan a ser silenciados. Son las historias de los finales, los momentos en que la púrpura y el oro se rinden ante la ineludible verdad de la carne mortal. No hablamos de muertes plácidas en lechos de seda, sino de rupturas violentas, de ocasos que desgarraron el tejido mismo de su tiempo, dejando cicatrices en la memoria colectiva. Como historiadores forenses del alma, no buscamos solo el qué y el cuándo, sino el por qué profundo, el terror, la duda y la última chispa de conciencia en los ojos de aquellos a quienes el poder no pudo salvar. Hoy, nuestra crónica desciende a las aguas turbias de un río anónimo en una tierra extraña para presenciar el fin de un gigante, un hombre que fue más que un rey, casi un mito en vida, un hombre cuyo nombre resonaba como el trueno en los Alpes y cuya barba roja era el estandarte de un imperio renacido. Nos adentramos en el misterio de Federico Penn de Hohenstaufen, el emperador Barba Roja. Su final no fue en el fragor de una batalla épica, rodeado de sus leales paladines, ni en la solemnidad de su palacio. Su muerte es una paradoja, un susurro ignominioso que ahogó el grito de guerra más grande de la cristiandad medieval. El 10 de junio de 1190, el hombre que había doblegado a papas y príncipes, el líder del ejército más formidable de la Tercera Cruzada, desapareció bajo la superficie de un riachuelo llamado Salef. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un coloso, un pilar del mundo, perecer de una forma tan trivial, tan absurdamente humana? La historia oficial nos ofrece una explicación simple, casi insultante en su brevedad. Pero bajo esa simplicidad se agitan corrientes más oscuras, susurros de agotamiento, de orgullo desmedido, de un corazón anciano traicionado por su propia voluntad de hierro, e incluso la sombra helada de una conspiración. Para entender la magnitud de esta caída, debemos primero comprender la altura desde la que se precipitó. Debemos desandar el camino de su vida, una senda forjada en el fuego de la ambición y la fe, para llegar a la orilla de ese río fatídico y preguntar, con la insistencia de quienes no se conforman con las respuestas fáciles, ¿qué ocurrió realmente en Ninonist, las aguas del Salef, y cómo la muerte de un solo hombre pudo ahogar el destino de un continente entero? El mundo al que llegó Federico en el año 1122 era un lienzo de violencia y fervor, un mosaico de lealtades rotas y ambiciones desatadas. El Sacro Imperio Romano Germánico, esa vasta y quimérica entidad que se pretendía heredera de Carlomagno y de los Césares, era en realidad una bestia indomable, un conjunto de ducados, condados y obispados en perpetua lucha por el poder. La corona imperial era un premio tan brillante como precario, y la sangre que corría por las venas del joven Federico estaba impregnada de esa misma dualidad. Por parte de su padre, Federico II, duque de Suabia, era un Hohenstaufen, una estirpe de guerreros audaces y altivos, conocidos por su fiereza y su ambición sin límites, representados en la lucha política como los gibelinos. Por parte de su madre, Judith de Baviera, descendía de la casa de Welf, los güelfos, sus acérrimos rivales, defensores de la independencia de los príncipes y a menudo aliados del papado contra el poder imperial. Federico era, por tanto, un puente de sangre entre dos abismos, una síntesis viviente del conflicto que desangraba a Alemania.
Esta herencia no fue una carga, sino su primera y más formidable herramienta política. Desde niño, aprendió a navegar las turbulentas aguas de la diplomacia ducal, a escuchar los susurros en los pasillos de los castillos, a comprender que una palabra bien colocada podía ser más letal que una espada. No recibió la educación libresca de un clérigo. Su aula fue el campo de batalla y su libro de texto, el código no escrito del honor feudal y la traición. Acompañó a su tío, el emperador Conrado III, en la desastrosa Segunda Cruzada, una experiencia que le marcó a fuego. Allí, en las tierras áridas y hostiles de Anatolia, vio de primera mano la fragilidad de los grandes ejércitos, la importancia de la logística y la disciplina, y la amarga realidad de que la fe por sí sola no bastaba para conquistar reinos. Vio a miles de hombres morir de sed, de hambre, de las flechas selyúcidas, y aprendió una lección que jamás olvidaría. Un líder no solo debe inspirar, debe prever, organizar y mandar con puño de hierro. A su regreso, ya no era un joven noble más. Era un veterano curtido, con una reputación de valentía personal y una mente estratégicamente fría. Cuando Conrado III agonizaba en 1152, ignoró los derechos de su propio hijo pequeño y en un acto de pragmatismo supremo, designó a su sobrino Federico como su sucesor. Los príncipes electores, hastiados de décadas de guerra civil, vieron en él la única esperanza de paz. Vieron al hijo de un Hohenstaufen y de una Welf, el hombre que podía, por fin, suturar las heridas del Reich. El 4 de marzo de 1152, en Frankfurt, fue elegido rey de romanos y 5 días después, coronado en Aquisgrán, sobre la tumba misma de Carlomagno. Al ceñirse la corona, Federico no solo aceptaba un título, abrazaba un ideal casi mesiánico. Se veía a sí mismo como el restaurador del honor imperi, la dignidad y el poder del imperio, un poder que creía emanado directamente de Dios, sin la necesaria intermediación del Papa. Esta creencia sería el motor de su reinado y la fuente de sus más grandes conflictos. Desde el principio, demostró una energía sobrehumana. Recorrió incansablemente sus dominios, impartiendo justicia, aplastando rebeliones y forjando alianzas. Su presencia física era imponente, alto, de complexión robusta, con unos ojos azules penetrantes y la famosa barba rojiza que le valdría su apodo italiano, Barba Roja. Hablaba con una autoridad que no admitía réplica, pero sabía ser magnánimo cuando la situación lo requería. Su primer gran desafío, sin embargo, no se encontraba en los bosques de Germania, sino al sur de los Alpes, en las ricas y orgullosas ciudades-estado de Lombardía. Milán, Pavía, Cremona, se habían acostumbrado a una independencia de facto, amasando fortunas con el comercio y gobernándose como repúblicas. Para Federico, esto era una afrenta intolerable, una anarquía que usurpaba los derechos sagrados del imperio. Y al sur de Lombardía, en Roma, se sentaba otro poder que observaba con recelo el ascenso de este nuevo y enérgico emperador, el papado. La relación entre el sacerdocio y el imperio era la gran falla tectónica de la política medieval, y Federico estaba a punto de provocar un terremoto. Pero antes de la confrontación, hubo un momento de aparente armonía. En 1155, Federico cruzó los Alpes por primera vez como rey. Ayudó al Papa Adriano IV
a someter una revuelta en Roma y, a cambio, el 18 de junio, en la Basílica de San Pedro, fue coronado Sacro Emperador Romano. El ritual, sin embargo, estuvo cargado de tensión. Federico se negó inicialmente a realizar el tradicional acto de sumisión de sostener el estribo del caballo papal, considerándolo una humillación. Cedió a regañadientes, pero la semilla de la discordia ya estaba plantada. Para el mundo, era el emperador Barbarroja, ungido por Dios y el Papa. Pero en su fuero interno, una pregunta comenzaba a tomar forma. Una pregunta que definiría las siguientes décadas de su vida y que, de manera indirecta, le pondría en el camino hacia aquel lejano río. ¿Quién era el verdadero señor de la cristiandad? ¿El hombre que portaba la espada o el que portaba las llaves de San Pedro? La respuesta que él eligió dar a esa pregunta bañaría Italia en sangre y forjaría la leyenda de su poder implacable. La coronación en Roma no fue el final de un camino, sino el pistoletazo de salida para una confrontación titánica. El ideal de Barbarroja, de un imperio centralizado, regido por un único soberano, cuya autoridad descendía directamente de los césares, chocaba frontalmente con dos realidades ineludibles: la feroz independencia de las ciudades italianas y la teocracia papal, que reclamaba la supremacía espiritual y, por extensión, temporal sobre todos los reyes cristianos. La espiral descendente, o más bien, la escalada hacia el conflicto total, comenzó en las llanuras de Roncaglia en 1158. Allí, en una gran dieta imperial, Federico, flanqueado por juristas de la Universidad de Bolonia, proclamó una serie de leyes que eran, en esencia, una declaración de guerra a la autonomía lombarda. Reclamó para la corona imperial todas las regalías: el derecho a nombrar magistrados, acuñar moneda, cobrar peajes y construir fortalezas. Para ciudades como Milán, que habían ejercido estos derechos durante generaciones, aquello era inaceptable. La respuesta fue la rebelión abierta, y la respuesta de Federico fue el hierro y el fuego. La campaña que siguió fue de una brutalidad sistemática. Milán, el corazón de la resistencia, fue sometida a un asedio implacable que duró meses. En 1162, la ciudad, exhausta y hambrienta, se rindió incondicionalmente. La venganza de Barbarroja fue terrible y calculada, diseñada para ser un ejemplo que aterrorizara a toda Italia. Ordenó que las murallas de Milán fueran arrasadas hasta los cimientos, que sus fosos fueran cegados y que la sal fuera esparcida sobre sus ruinas, un eco simbólico de la destrucción de Cartago por Roma. Los habitantes fueron dispersados por la campiña. El emperador había demostrado que su voluntad era ley y que el precio de desafiarla era la aniquilación. Mientras tanto, el frente papal se había incendiado. Tras la muerte de Adriano IV, una doble elección papal sumió a la Iglesia en el cisma. La mayoría de los cardenales eligió a Alejandro III, un jurista formidable y un defensor acérrimo de la supremacía papal. Una minoría proimperial, sin embargo, eligió a Víctor IV. Barbarroja, viendo la oportunidad de tener un pontífice títere, reconoció a Víctor, provocando la excomunión inmediata por parte de Alejandro III. Durante casi 20 años, Barbarroja lucharía por imponer a su serie de antipapas, mientras Alejandro III, a menudo exiliado, se convertía en el símbolo de la resistencia contra la tiranía imperial. Fue él,
quien tejió con paciencia la alianza que finalmente doblegaría al emperador, la Liga Lombarda. Las ciudades del norte de Italia, dándose cuenta de que solo unidas podían sobrevivir, dejaron de lado sus rivalidades y formaron una confederación militar, con la bendición y el apoyo financiero del Papa Alejandro. La espiral de violencia alcanzó su cenit. Federico lanzó múltiples invasiones a Italia, cada una más costosa y sangrienta que la anterior. En 1167 llegó a tomar Roma y a instalar a su antipapa en el Vaticano, mientras Alejandro III huía disfrazado de peregrino. Parecía que la victoria era suya, pero entonces la némesis de los ejércitos en campaña golpeó con una fuerza devastadora: la peste. Una epidemia de malaria diezmó a sus tropas en cuestión de semanas, matando a miles de sus mejores caballeros y nobles. Tuvo que retirarse de Italia de forma humillante con los restos de su ejército. Este desastre fue visto por sus enemigos como un juicio divino. Pero el golpe definitivo a su orgullo militar llegó el 29 de mayo de 1176, cerca del pequeño pueblo de Legnano. El ejército imperial, compuesto en gran parte por caballería pesada, se enfrentó a las milicias de la Liga Lombarda, formadas principalmente por infantería burguesa. Los milaneses, que habían reconstruido su ciudad, formaron un carroccio, un altar sobre ruedas defendido por una unidad de élite llamada la Compañía de la Muerte, que había jurado vencer o morir. En el fragor de la batalla, la caballería de Barbarroja cargó, pero no pudo romper el muro de picas de la infantería lombarda. En un momento crítico, el propio emperador fue descabalgado y desapareció en la melé. Creyéndolo muerto, su ejército se desmoralizó y huyó en desbandada. Durante 3 días no hubo noticias de él. Su esposa, la emperatriz Beatriz, ya se había vestido de luto. Pero Federico había sobrevivido. Reapareció, magullado y humillado, pero vivo. Legnano fue más que una derrota militar. Fue un cataclismo ideológico. La flor innata de la caballería feudal había sido vencida por un ejército de ciudadanos. El emperador, el ungido del Señor, había sido derrotado por mercaderes y artesanos. Barbarroja, el pragmático, entendió el mensaje. Su sueño de un control absoluto sobre Italia era inviable. En 1177, en la plaza de San Marcos de Venecia, se produjo una de las escenas más dramáticas de la Edad Media. El emperador Federico Barbarroja, el hombre que había desafiado al papado durante 2 décadas, se reconcilió con su archienemigo, el Papa Alejandro III. Abandonó a su antipapa y, en un gesto de humildad pública, se postró ante Alejandro y le besó los pies. A cambio, el Papa levantó su excomunión. Aunque fue una humillación, también fue una obra maestra de la diplomacia. Federico sacrificó su ambición italiana para asegurar su poder en Alemania y la legitimidad de su linaje. A su regreso a Germania, consolidó su poder con una ferocidad renovada. Su objetivo ahora era su primo, Enrique el León, duque de Sajonia y Baviera, el príncipe más poderoso del imperio. Enrique se había negado a ayudarle en la campaña de Legnano, una traición que Barbarroja no podía perdonar. En una serie de juicios y maniobras legales, lo despojó de sus ducados y lo envió al exilio. Con su principal rival interno neutralizado y la paz firmada con el Papa, Barbarroja alcanzó la cima de su poder. En 1184, en Maguncia, organizó una fiesta en la corte
que fue la mayor celebración de poderío feudal que el mundo hubiera visto. Caballeros de toda la cristiandad acudieron a participar en torneos y festines. Federico, ahora con más de 60 años, era el patriarca indiscutible de Europa, un árbitro de la política continental, un César redivivo. Había luchado, había perdido, se había adaptado y había vencido. Parecía que nada podía ya derribarlo. Y entonces, desde el este, llegó una noticia que lo cambiaría todo. Una noticia que encendería en su corazón de anciano guerrero una última y fatal ambición. En 1187, un sultán llamado Saladino había aniquilado al ejército del reino de Jerusalén en la batalla de los Cuernos de Hattin y había reconquistado la ciudad santa para el Islam. El shock recorrió Europa como un trueno. El Papa Gregorio XXI lanzó una llamada desesperada a una nueva cruzada, la tercera. Reyes y nobles de todo el continente respondieron. Pero por encima de todos se alzó la figura del emperador. Para Barbarroja, esta era la oportunidad de coronar su vida con el acto supremo de piedad y gloria. No sería una expedición caótica como la de su juventud. Esta vez, él, el organizador más grande de su era, estaría al mando. Se tomaría su tiempo, reuniría un ejército sin precedentes, planificaría cada etapa del viaje. Sería la culminación de su vida, su redención final a los ojos de Dios, la prueba irrefutable de que él, y no otro, era el verdadero defensor de la fe. En marzo de 1188, en la Dieta de Cristo, en Maguncia, un Barbarroja solemne y envejecido, con el pelo y la barba ya blancos como la nieve, pero el fuego intacto en sus ojos, tomó la cruz. Prometió liberar el Santo Sepulcro o morir en el intento. La profecía, sin saberlo, se cumpliría de la forma más cruel e inesperada. Su meticulosa preparación parecía presagiar el éxito. ¿Qué podría fallar en el plan del estratega más experimentado de Europa, al mando del ejército más grande que el continente había visto marchar desde los tiempos de Roma? El destino, con su ironía macabra, ya le esperaba, no en las murallas de Jerusalén, sino en las corrientes frías de un oscuro río de Cilicia. La marcha del ejército de Barbarroja fue una proeza de organización y voluntad, una serpiente acorazada de 100.000 almas deslizándose a través del corazón de Europa hacia el este. Partieron de Ratisbona en mayo de 1189, una marea de acero, fe y esperanza. Federico, a sus casi 70 años, cabalgaba al frente, no como un anciano monarca, sino como el general en jefe, supervisando cada detalle. Había impuesto una disciplina férrea. Solo los hombres, que podían pagarse su propio sustento durante 2 años, tenían permitido unirse para evitar las hordas de indigentes que habían plagado cruzadas anteriores. Cualquier soldado que robara o provocara altercados era castigado con una severidad ejemplar. El avance a través de Hungría y los Balcanes fue relativamente tranquilo, gracias a los acuerdos diplomáticos que el propio emperador había negociado. Pero al entrar en los dominios del Imperio bizantino, la atmósfera se enrareció. El emperador bizantino, Isaac II Ángelo, veía con pánico a este gigantesco ejército germano. Temía que la verdadera intención de Barbarroja fuera conquistar Constantinopla, un temor no del todo infundado dadas las tensiones históricas entre los imperios de Oriente y Occidente. Los bizantinos
recurrieron a la obstrucción y el sabotaje. Las guías desaparecían, los suministros prometidos no llegaban, y bandas de mercenarios hostigaban la retaguardia de la columna. La frustración de Barbarroja creció hasta convertirse en furia. Tomó la ciudad de Adrianópolis y envió un ultimátum a Isaac II. O colaboraba plenamente, o Constantinopla sentiría la misma ira que Milán había conocido. El emperador bizantino, aterrorizado, capituló y proporcionó los barcos necesarios para cruzar el Helesponto hacia Asia Menor. En la primavera de 1190, el ejército cruzado pisó finalmente suelo asiático, y aquí comenzó el verdadero infierno. Se adentraban en el corazón del sultanato de Rum, territorio hostil controlado por los turcos selyúcidas. El paisaje se volvió árido y montañoso, un laberinto de desfiladeros y planicies resecas bajo un sol implacable. El agua escaseaba, la comida se pudría. Los caballos, vitales para la caballería pesada, comenzaron a morir por miles. Y desde cada colina, desde cada sombra, los arqueros a caballo turcos lanzaban nubes de flechas, atacando y retirándose. Una guerra de desgaste que desangraba lentamente al ejército cristiano. El deterioro fue progresivo y terrible. Los hombres, vestidos con cotas de malla bajo el sol anatólico, sufrían golpes de calor y deshidratación. La disentería se extendió por el campamento. La moral, tan alta al partir de Alemania, se desmoronaba con cada día de marcha. Las crónicas hablan de caballeros que se veían obligados a matar a sus preciados corceles para alimentarse, de hombres que bebían su propia orina o la sangre de sus animales para sobrevivir. En medio de esta pesadilla, la figura de Federico Barbarroja se agigantó. Se convirtió en la única fuente de cohesión y esperanza. Compartía las penurias de sus hombres, dormía en el suelo como cualquier soldado, y su presencia en la vanguardia, erguido sobre su caballo, era un desafío constante a la desesperación. Su voluntad de hierro era el pegamento que mantenía unido a ese ejército en descomposición. El punto culminante de esta ordalía fue la batalla de Iconio, la capital selyúcida, en mayo de 1190. El ejército turco, confiado, salió a presentar batalla campal. Los cruzados, exhaustos y diezmados, parecían una presa fácil. Pero en ese momento crítico, Barbarroja demostró por qué era una leyenda. Arengó a sus tropas, recordándoles su propósito sagrado, y personalmente lideró la carga. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, gritó. Y la caballería germana, en un último y furioso estallido de energía, se estrelló contra las líneas turcas, rompiéndolas y poniéndolas en fuga. La ciudad de Iconio fue tomada y saqueada, proporcionando al ejército un respiro vital y abundantes suministros. La victoria fue milagrosa. Parecía que lo peor ya había pasado. Habían cruzado Anatolia, habían derrotado al enemigo en su propio terreno. Ahora se encontraban en el reino cristiano de la Cilicia Armenia, un territorio amigo. Siria y la Tierra Santa estaban al alcance de la mano. El ambiente en el campamento se transformó. La desesperación dio paso a un optimismo exultante. Los hombres vitoreaban a su emperador, el nuevo Moisés que los había guiado a través del desierto. Saladino, en Jerusalén, recibió las noticias de la victoria en Iconio con gran alarma.
El ejército de Barbarroja, incluso diezmado, era una fuerza temible, y su líder, un estratega legendario. El sultán se preparó para lo que parecía ser el enfrentamiento decisivo por el control de Tierra Santa. A principios de junio de 1190, el ejército cruzado descendía de las montañas de Tauro hacia las llanuras costeras. El calor era sofocante, pero el paisaje era verde y fértil, un paraíso después de los horrores de Anatolia. El 10 de junio llegaron a las orillas de un río conocido por los locales como Goxu y por los cronistas latinos como el río Salef. No era un gran río como el Danubio o el Rin. Era un torrente de montaña, rápido y claro, con aguas que bajaban frías de las cumbres. El ejército se detuvo para descansar, para beber, para disfrutar de la sombra de los árboles en la ribera. Estaban a solo unos días de marcha de Antioquía, la primera gran ciudad cristiana en su ruta. La meta estaba tan cerca que casi podían saborearla. El reloj del destino, sin embargo, había llegado a su última hora. En ese momento de triunfo y alivio, en ese lugar de aparente seguridad, la tragedia esperaba, silenciosa e invisible, en las corrientes heladas de ese río insignificante. El hombre que había sobrevivido a excomuniones, derrotas, plagas y al ejército selyúcida estaba a punto de enfrentarse a su último y más inesperado enemigo. El sol del 10 de junio de 1190 caía a plomo sobre el valle del río Salef. El aire era denso y pesado, vibrando con el calor de la Cilicia meridional y el zumbido de los insectos. El gran ejército germano, aliviado tras la travesía de las montañas, se había desparramado por las orillas, buscando la sombra y el alivio del agua. Los hombres reían, llenaban sus odres, bañaban a sus fatigados caballos. La tensión de los últimos meses se había disipado, reemplazada por una atmósfera casi festiva. La Tierra Santa estaba a la vista. El emperador, Federico Barbarroja, observaba la escena. A sus 68 años, el viaje le había pasado factura. Estaba más delgado, su piel curtida por el sol y el viento, pero sus ojos azules aún conservaban su brillo acerado. Estaba en la cúspide de su gloria final. Había logrado lo que nadie creía posible: guiar a su ejército a través del matadero de Anatolia. ¿Qué pasó en los minutos siguientes? Aquí es donde la historia se fractura, donde las crónicas se contradicen y la niebla del tiempo desciende para ocultar la verdad. Las fuentes son pocas, a menudo de segunda mano, y cada una ofrece una pincelada diferente de un cuadro confuso y trágico. La versión más extendida, la que se ha solidificado como la historia oficial, es simple y directa. Impaciente por cruzar el río y seguir la marcha, o quizás tentado por un baño refrescante para escapar del calor opresivo, el emperador decidió no esperar a que sus ingenieros encontraran un vado seguro o tendieran un puente. Se adelantó al grueso de su ejército y espoleó a su caballo para que entrara en el agua. El río, aunque no especialmente ancho, era engañoso. Sus aguas, alimentadas por el deshielo de las montañas Tauro, eran gélidas, y la corriente, más fuerte de lo que aparentaba. La secuencia del desastre es una pesadilla de conjeturas. ¿Se asustó el caballo por el frío repentino y lo arrojó de la silla? ¿Perdió el equilibrio el propio Federico, fatigado por el calor y la edad? Lo que parece seguro es que el emperador, un hombre
de casi 70 años, cayó al agua helada. El shock térmico debió ser brutal. Un cuerpo sobrecalentado, sumergido de repente en agua a punto de congelación. Los médicos hoy lo llamarían un síncope por hidrocución. El corazón, sometido a una tensión extrema, pudo haber fallado instantáneamente, provocándole un infarto masivo. O quizás el shock paralizó sus músculos, impidiéndole nadar o incluso gritar. Si llevaba puesta parte de su armadura, una cota de malla o un gambesón pesado, el peso lo habría arrastrado hacia el fondo en segundos. Sus caballeros, que lo seguían a cierta distancia, vieron con horror cómo su líder desaparecía bajo la superficie. Se lanzaron al río desesperadamente, luchando contra la corriente. Cuando finalmente lograron sacarlo del agua y llevarlo a la orilla, ya era demasiado tarde. El hombre que había hecho temblar a Europa yacía inerte, su barba blanca pegada a su pecho, sus ojos abiertos al cielo indiferente de Anatolia. El emperador Federico Barbarroja estaba muerto. Esta es la crónica de la desgracia, del accidente. Pero, ¿es toda la verdad? Otras voces, otros susurros de la historia pintan matices diferentes. Algunos cronistas sugieren que no intentaba cruzar a caballo, sino que, agobiado por el calor, se despojó de sus ropas y se metió a nadar, y que su viejo corazón simplemente no pudo soportar el esfuerzo y el frío. Esta versión atenúa la imagen del guerrero impaciente y la sustituye por la de un anciano que comete una imprudencia fatal. Ambas teorías apuntan a una causa natural, una trágica combinación de factores ambientales y fisiológicos. Sin embargo, la mente humana, especialmente la medieval, aborrece el vacío y la falta de sentido. Un final tan prosaico para un hombre tan épico resultaba casi inaceptable. Y así, inevitablemente, surgieron otras especulaciones, más oscuras. La teoría de la conspiración, aunque carente de pruebas directas, siempre ha flotado como una sombra sobre este evento. ¿Quién se beneficiaba de la muerte de Barbarroja? La lista es larga. Los bizantinos, que lo veían como una amenaza existencial, habrían tenido motivos de sobra. Pudo un asesino a sueldo, quizás disfrazado de guía local, haber provocado la caída del emperador en un punto convenientemente peligroso del río? El sultán Saladino, cuyo reino estaba a punto de ser invadido por el ejército más poderoso de la cristiandad, tenía el motivo más fuerte de todos. Eliminar al líder era la forma más eficaz de decapitar a la serpiente. Un dardo envenenado y silencioso. Un empujón sutil en el momento justo. Son escenarios dignos de una novela de intriga, pero la logística de un asesinato tan perfecto en medio del ejército germano parece casi imposible. Incluso dentro de su propio campamento, no todos eran amigos leales. Las rivalidades entre los príncipes alemanes eran profundas y antiguas. ¿Pudo algún noble, resentido por el poder autoritario de Federico o ambicioso por ganar influencia, haber facilitado el accidente? Es la teoría más improbable, ya que la muerte del emperador sumió a todo el ejército en el caos, perjudicando a todos por igual. Lo más probable es que la verdad sea una amalgama de las primeras teorías. Un hombre mayor, orgulloso y testarudo, que subestimó a la naturaleza. Un hombre que había vencido a reyes y papas,
pero que no pudo vencer la simple física de un cuerpo fatigado en aguas heladas. El clímax de su vida no fue una carga de caballería, sino un jadeo silencioso bajo el agua. No fue el estruendo de la batalla, sino el murmullo de un río. La ironía es devastadora. El gran organizador, el planificador meticuloso que había previsto cada obstáculo político y militar, fue derrotado por un capricho del entorno, un detalle que nadie, ni siquiera él, consideró una amenaza. Su muerte no fue el resultado de una gran estrategia enemiga, sino de un momento de vulnerabilidad, un instante en el que la fragilidad de su cuerpo mortal se impuso a la invencibilidad de su leyenda. El grito de horror que se elevó desde la orilla del Salef no fue solo por la pérdida de un hombre, fue el grito de un sueño que se ahogaba con él. El instante en que el cuerpo sin vida de Federico Barbarroja fue depositado en la ribera del Salef, la realidad se quebró. El pilar que sostenía el universo de 100.000 hombres se había hecho añicos. El silencio inicial, preñado de incredulidad y horror, fue rápidamente sustituido por un caos que ninguna crónica puede describir del todo. Los caballeros y príncipes de su círculo más cercano, hombres como su hijo, Federico de Suabia, se arremolinaron alrededor del cadáver, sus rostros una máscara de desesperación. Intentaron reanimarlo, pero el alma del emperador ya se había marchado. La noticia se extendió por el campamento como un veneno, de tienda en tienda, de hombre a hombre. El júbilo de la mañana se transformó en un lamento desgarrador que resonó por todo el valle. Soldados curtidos en 1000 batallas lloraban abiertamente. La disciplina, tan férreamente impuesta, se evaporó. El ejército, esa formidable máquina de guerra, se convirtió en una masa acéfala, paralizada por el shock y el pavor. La muerte de un rey en campaña es siempre una catástrofe, pero la muerte de Barbarroja fue un apocalipsis. Él no era solo el comandante, era el símbolo, la encarnación misma de la cruzada. Su hijo, Federico de Suabia, un duque valiente, pero sin el aura mítica de su padre, asumió el mando nominalmente. Su primera y más macabra tarea fue decidir qué hacer con el cuerpo del emperador. El juramento de Barbarroja había sido ser enterrado en Jerusalén, y sus seguidores estaban decididos a cumplir su última voluntad. Pero se enfrentaban a un problema terrible y práctico: la conservación de un cadáver bajo el calor abrasador de Oriente. Comenzó entonces uno de los episodios más grotescos y trágicos de la Edad Media. Intentaron embalsamar el cuerpo con las técnicas que conocían, pero el proceso falló. La putrefacción comenzó a hacer su trabajo inexorable. Ante la imposibilidad de transportar el cadáver intacto hasta la Ciudad Santa, tomaron una decisión desesperada, siguiendo una costumbre funeraria germánica conocida como mos teutonicus. Decidieron desmembrar al emperador. Su cuerpo fue hervido en una gran caldera de agua y vino durante horas, hasta que la carne se desprendió por completo de los huesos. Fue un acto brutal, nacido de la piedad y la necesidad, una profanación ritual para preservar lo imperecedero. La carne del hombre, que había sido el soberano más poderoso de Europa, fue separada de su esqueleto y enterrada en la iglesia de San Pedro, en Antioquía. Su corazón y sus órganos internos fueron extraídos y depositados en una urna, que fue enterrada en Tarso. Sus huesos, limpios y blanqueados,
fueron colocados en un cofre para continuar el viaje hacia Jerusalén. El emperador, fragmentado en cuerpo como su ejército lo sería pronto en espíritu, se convirtió en un conjunto de reliquias macabras repartidas por Tierra Santa. Este proceso horrendo fue un presagio de la desintegración que estaba por venir. Con el emperador muerto, el pegamento que mantenía unido al ejército se disolvió por completo. Muchos de los príncipes alemanes, considerando que su juramento de cruzada había sido hecho a Federico personalmente y no a su heredero, decidieron que su obligación había terminado. Tomaron sus contingentes y emprendieron el penoso camino de regreso a Europa. El gran ejército se fracturó. Una parte significativa, bajo el mando de Federico de Suabia, decidió continuar, llevando consigo los huesos de su padre como un estandarte lúgubre. Pero la suerte los había abandonado. Al llegar a Antioquía y luego marchar hacia el sur para unirse al asedio de Acre, una nueva epidemia, probablemente malaria, los golpeó con una fuerza renovada. Los hombres morían por centenares. El propio Federico de Suabia, el joven duque que intentaba mantener vivo el legado de su padre, sucumbió a la enfermedad y murió en Acre en enero de 1191. Fue el golpe de gracia. El resto del una vez magnífico ejército germano, ahora sin líder, sin propósito y reducido a una sombra de lo que fue, se disolvió en la nada. Algunos se unieron a las fuerzas de los otros líderes cruzados, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe Augusto de Francia, que llegaron por mar. Otros simplemente murieron o desaparecieron. De los 100.000 hombres que partieron de Ratisbona, solo una pequeña fracción, quizás 5.000, llegó a Tierra Santa en condiciones de luchar. El impacto de esta catástrofe en el curso de la Tercera Cruzada fue inmenso. Los historiadores especulan con el ¿qué hubiera pasado si Barbarroja hubiera llegado a Acre con su ejército intacto? La balanza de poder se habría inclinado decisivamente a favor de los cristianos. Es muy probable que Saladino no hubiera podido resistir la acometida combinada de los tres monarcas más poderosos de Europa. Jerusalén podría haber sido reconquistada, pero el destino, sellado en las aguas del Salef, quiso lo contrario. La ausencia de la fuerza germana convirtió la cruzada en un duelo personal entre Ricardo y Saladino. Una campaña de victorias tácticas brillantes, pero sin el peso estratégico para lograr el objetivo final. El Santo Sepulcro permaneció en manos musulmanas. El caos desatado por la muerte de Barbarroja no se limitó a Tierra Santa. En Alemania, la noticia de su fallecimiento provocó una nueva ronda de inestabilidad. Su heredero, Enrique VI, tuvo que luchar para reafirmar su autoridad, enfrentándose a revueltas nobiliarias y a las intrigas de sus rivales. El sueño de Barbarroja de un imperio fuerte y estable se vio amenazado en el mismo instante de su muerte. El cadáver del rey, hervido y desmembrado, se convirtió en la metáfora perfecta del destino de su gran empresa. Un proyecto glorioso, descompuesto y dispersado por un golpe del azar, dejando tras de sí solo huesos blanqueados y el eco de lo que pudo haber sido. La muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de un rey puede cambiar una nación. Pero la muerte de Federico Barbarroja trascendió la historia para convertirse en leyenda. Su final, tan abrupto, tan insatisfactorio, tan en desacuerdo con la magnitud de su vida, dejó un vacío en la psique colectiva del pueblo germano,
un vacío que la realidad no podía llenar y que solo el mito podía consolar. A corto plazo, su muerte fue un desastre geopolítico que alteró el curso de la Tercera Cruzada y sumió a su imperio en la incertidumbre. A largo plazo, sin embargo, su figura experimentó una transformación asombrosa. El emperador histórico, un político brillante, pero también un déspota implacable y a menudo cruel, fue gradualmente reemplazado por un arquetipo, un símbolo de la unidad y la gloria perdidas de Alemania. El catalizador de esta metamorfosis fue la leyenda del emperador durmiente, también conocida como la leyenda de Kyffhauser. Surgió de las profundidades del folclore popular, una narrativa poderosa que se negaba a aceptar un final tan indigno. Según esta leyenda, Barbarroja no murió en el río Salef. Aquello fue un engaño, una ilusión. El emperador, en realidad, se había retirado a una cueva oculta en las entrañas de la montaña de Kyffhauser, en Turingia. Allí se sienta, dormido en una mesa de piedra, rodeado de sus leales caballeros. Su gran barba roja, que en vida fue su emblema, no ha dejado de crecer, y según algunas versiones, ya ha dado varias vueltas alrededor de la mesa. No está muerto, solo espera. Duerme un sueño de siglos, aguardando el momento en que los cuervos dejen de volar alrededor de la cima de la montaña. Cuando llegue ese día, el día de la mayor necesidad de Alemania, él despertará, saldrá de la montaña con sus paladines y restaurará el Sacro Imperio a su antigua gloria, trayendo una edad de oro de paz y justicia. Esta leyenda es una poderosa lección sobre cómo la memoria colectiva procesa el trauma. La muerte de Barbarroja fue un trauma nacional. Un líder mesiánico, en la cúspide de su triunfo, desaparece de la forma más trivial. La mente popular no podía aceptarlo. Necesitaba reescribir el final. La leyenda de Kyffhauser no es una negación de la muerte, sino una postergación de la misma. Transforma una pérdida irreparable en una promesa de retorno, un final en una pausa. Convierte la desesperanza en una espera vigilante. Con el tiempo, esta leyenda se convirtió en un pilar del nacionalismo alemán, especialmente en el siglo XIX, cuando se buscaban símbolos heroicos para cimentar la unificación del país. Barbarroja se convirtió en el padre fundador mítico de la nación, el durmiente que esperaba el resurgir de Alemania. Su legado, por tanto, es dual y paradójico. Por un lado, está el Federico histórico, un maestro de la Realpolitik medieval, un legislador, un constructor de imperios que no dudó en usar la violencia más extrema para alcanzar sus fines, un hombre que luchó contra el papado y devastó ciudades italianas. Por otro lado, está el Barbarroja mítico, el rey justo, el cruzado piadoso, el salvador durmiente que encarna las esperanzas y anhelos más profundos de su pueblo. Su muerte en aquel río insignificante fue la semilla de su inmortalidad. Si hubiera muerto de viejo en su cama, o incluso en una gran batalla en Jerusalén, habría sido recordado como un gran emperador, pero quizás no se habría convertido en el centro de un culto tan perdurable. Fue la naturaleza absurda y trágica de su final lo que creó el espacio para que la leyenda floreciera, para que el hombre, de carne y hueso, se disolviera y diera paso a un símbolo eterno. Y así, volvemos a la orilla de ese río, a ese momento suspendido en el tiempo. La historia nos ofrece hechos, o al menos fragmentos de ellos,
Pero el eco que resuena a través de los siglos es mucho más que una simple crónica de eventos. Es un testimonio del poder de la narrativa para dar forma a la realidad, para transformar la derrota en esperanza y la muerte en una promesa. Y nos deja con una pregunta final, una que flota sobre las aguas del Salef y en las cavernas de Kyffhauser. ¿Fue la muerte de Barba Roja el final de la mayor esperanza de la cristiandad medieval? ¿O fue, irónicamente, el verdadero nacimiento de su leyenda imperecedera? ¿Pereció realmente el emperador en aquel instante? ¿O fue solo su cuerpo mortal el que se ahogó, liberando a un espíritu que, magnificado por el trauma de su fin, se convirtió en algo mucho más grande, un eco eterno en el corazón de una nación, un sueño de gloria que se niega a morir, 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 se niega a morir?